Buenas, ¿cómo dicen que andan? ¿Todo bien? En la clase de hoy vamos a ver a Ferdinand de Saussure. Sí, escucharon bien, dije Ferdinand de Saussure. Bueno, vamos a tratar de analizar a este lingüista que es clave para nuestra ciencia, para las ciencias de la comunicación. Estoy pensando en papas fritas, sí, seguramente quiero comer algún snack o algo por el estilo. Pero bueno, es lo que tenemos en este momento, se me ocurre, lo pienso, pero tenemos que tratar de ver estos temas de la comunicación para poder adelantar un poquito más. Así que, bueno, espero cambiar un poco las ideas, porque, no sé, todavía no almorcé y estoy solo pensando en comida. Bueno, y sí, tanto pensé en comida que me convertí en una nana. Sí, bueno. A ver, vamos a comenzar, porque si no esto se puede hacer demasiado largo. ¿Quién es Ferdinand de Saussure? Nació en el año 1857 y murió en el año 1913. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. También inició la Escuela de Ginebra dentro del estructuralismo. Curso de Lingüística General es la recopilación de una serie de cursos desarrollados por él. La redacción del libro Curso de Lingüística General fue realizada por sus discípulos a partir de los escritos que fueron obteniendo, o de los apuntes que fueron obteniendo de las clases que brindaba, o de las conferencias que brindaba Ferdinand de Saussure. Bueno, en esta línea lo que vamos a tratar de ver en esta clase es analizar a este lingüista como él ve al signo. Así que si quieren tomar nota o algo por el estilo, más que bienvenido, y tengamos en cuenta estas particularidades para poder ir adelantando en esta temática central de la unidad número 4. El signo lingüístico no vincula un nombre con una cosa, sino un concepto con una imagen acústica. Esta frase es de este autor, de Ferdinand de Saussure, y es prácticamente la más importante porque engloba todo lo que en el libro los discípulos de él pusieron sobre el autor Ferdinand de Saussure. Vuelvo a repetirla, el signo lingüístico no vincula un nombre con una cosa, sino un concepto con una imagen acústica. Va a definir semiología, porque hay una diferencia entre semiología y semiótica, y Ferdinand de Saussure se centra en la semiología. Para él, es una ciencia relacionada fuertemente con la psicología. La semiología estudia la vida de los signos en un contexto de la vida social. Más específicamente está relacionada con la psicología de tipo social, por lo que, claro, conlleva a ser relacionada la semiología con la psicología en general. Después veremos de qué trata la semiótica, que si bien podemos confundirla, no es exactamente el mismo tipo de ciencia. Algo de esto ya lo vimos con Eliseo Verón. Saussure consideraba que la lingüística del siglo XIX no se cuestionaba profundamente qué es el lenguaje ni cómo funciona, por lo que decidió abocarse a la investigación del mismo. En su curso de Lingüística General, propone dejar de lado el estudio del lenguaje desde una perspectiva histórica, podríamos llamarla filológica, y analizarlo desde el punto de vista estructural. Palabra importante, estructural, palabra importante. El enfoque de Saussure sostiene que todas las palabras tienen un componente material y una imagen acústica, al que denominó significante, y un componente mental, referido a la idea o concepto representado por el significante, al que denominó significado. Es así la definición de signo lingüístico para Saussure es dos caras. El signo para Saussure es binario, significante sobre significado, como estamos viendo. Por ejemplo, si decimos la palabra equitación, nos creamos la imagen mental de una persona y un caballo y lo representamos con un hombre sobre el caballo corriendo. La representación puede ser una fotografía del hombre sobre el caballo corriendo. Esta constituye el significante.
La imagen que creamos en nuestra mente puede ser de distintas maneras, pero todas constituirán la forma del signo llamada significado. Bueno, hubieron un montón de críticas que se le hicieron, que Saussure le hizo a los lingüistas del siglo XIX. Saussure adoptó un sistema didáctico que recurría con frecuencia a las analogías tomadas de la música, el ajedrez, el montañismo o el sistema solar para describir mejor los rasgos del lenguaje. Estos logros introducirían a la lingüística en el siglo XX. Una primera dicotomía que nos va a plantear Ferdinand de Saussure es la que existe entre la lengua y el habla. Ocupados en el desarrollo histórico del lenguaje, los lingüistas del siglo XIX tomaban como objeto de estudio la lengua escrita, mientras que el punto de partida utilizado por Saussure fue el de la individualidad del acto expresivo, es decir, la palabra hablada. Se presenta así la primera distinción teórica. Lengua es el sistema, o lo que podemos hacer con nuestro lenguaje, y habla es el uso del sistema, o lo que de hecho hacemos al hablar. Lengua y habla, para Saussure, no es lo mismo. En algunos idiomas existen vocablos diferentes para referir estos dos conceptos. En inglés, por ejemplo, se utilizan los términos language para significar lengua y speech para significar el habla. Sin embargo, pese a esta diferenciación conceptual, ningún lingüista antes había focalizado sus estudios desde esta perspectiva. Esta será así la principal crítica de Saussure al enfoque tradicional de la lingüística. Por lo tanto, podemos indicar que la lengua es algo social, compartido por una comunidad lingüística. El habla es el uso individual de las palabras o signos del sistema. Lengua y habla no es lo mismo. Esta diferenciación teórica requiere, consecuentemente, una definición de signo lingüístico que excluyera los sonidos efectivos del habla. De gelatina parece... No, bueno, no vamos a poner a cantar. Tenemos la música de fondo. De gelatina parece... No. Estamos con Ferdinand de Saussure, Arce. Estamos con Ferdinand de Saussure. Así que, por favor, Arce, no nos colguemos con estas cuestiones, porque si no, pasamos a producción audiovisual y todavía no es la asignatura. Hay una segunda dicotomía, una segunda diferenciación que nos establece Ferdinand de Saussure, y es entre significante y significado. La definición de signo lingüístico de Saussure incluye solo dos componentes, y no es más que compleja que la empleada en la nomenclatura que él mismo estaba criticando debido a su simplismo. En efecto, admite la división del signo en dos partes, ya que considera que la división propuesta por la nomenclatura era atractiva. Sin embargo, enfatizaba que debía evitarse sobresimplificar los procesos involucrados en el lenguaje. Saussure, en su definición de signo, reemplazará el vocablo nombre, utilizada en la conceptualización de la nomenclatura del siglo XIX, por imagen acústica, esto es, la imagen mental de un hombre. La imagen mental de un nombre, que le permite al hablante decirlo y luego reemplazará a la cosa por el concepto. En otras palabras, en su definición, une dos entidades que pertenecen al lenguaje, eliminando el plano de la realidad de los objetos. Esto es, los referentes sobre los cuales se emplea el lenguaje. La palabra realidad, como ven acá, él elimina ese plano de la realidad. Pasa todo a la cuestión mental, porque si tanto el significado como el significante son entidades mentales, es evidente que su marco teórico, en lo que se basa Saussure, propone una ruptura entre el plano lingüístico y el plano del mundo externo a la mente. Finalmente, esta definición de signo lingüístico se completará cuando le da el nombre de significante a la imagen acústica y de significado al concepto mental con el que se corresponde dicha imagen acústica. Cabe preguntarnos, ¿por qué Saussure eligió términos tan parecidos, corriendo riesgo de confusiones conceptuales? Aparentemente, consideró que la misma diferencia formal entre ambos términos destacaría
Contraste. Bueno, sí, ahora como ven me estoy tratando de eliminar algunas partes de esta imagen como para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando cuando hablamos de Ferdinand de Saussure. Y en este caso vamos a tratar de explicar, voy a ver si podemos ver la cara, ahí sí, esto es Ferdinand de Saussure, acá me ven a mí como en una contraluz, no estoy apareciendo de forma directa en la imagen, y Ferdinand de Saussure va a sostener algunas otras cuestiones que son fundamentales para este caso, para esta oportunidad que yo les estoy tratando de explicar sobre el signo lingüístico, la semiología para Ferdinand de Saussure, que recordemos, para Saussure el signo es binario, tiene solo dos caras, significante, significado. Mientras estamos viendo este video, ustedes van respondiendo preguntas, así que espero que lo estén haciendo bien. Si no, vuelven para la parte de atrás hasta que respondan correctamente las preguntas que yo les voy haciendo. Bueno, cada vez tengo más hambre, ahora estoy pensando en carne. Habíamos empezado con las papas fritas y mirá hasta dónde llegamos. Pero bueno, siguiendo con el texto de Ferdinand de Saussure. Para Saussure los signos tienen ciertos principios, ciertas cuestiones que son sí o sí necesarias. Los principios de arbitrariedad y linealidad podrían estar relacionados. El signo lingüístico es arbitrario en el sentido que la conexión entre un significante y un significado no se basa en una relación causal. La prueba de tal afirmación reside en el hecho que las distintas lenguas desarrollaron diferentes signos, esto es, diferentes vínculos entre significantes y significados. De otra forma, solo habría una lengua que compartiríamos en todo el mundo. Ahora bien, aún aceptando la arbitrariedad del signo, en lo que respecta al vínculo que se establece entre un significante y un significado, es claro que esta conexión no es arbitraria para quienes usan una misma lengua, porque si esto fuera así, los significados no serían estables y desaparecería la posibilidad de comunicación. Es decir, que si nosotros nos ponemos a pensar en cambiar los vínculos que se establecen entre un significante y un significado, y cada uno de nosotros utilizaríamos de esta lengua lo que queremos, sería imposible poder entendernos, poder comunicarnos entre nosotros en la comunicación interpersonal. El principio de arbitrariedad opera en forma conjunta con el segundo principio de Saussure, que afirma que el significante siempre es lineal, lo que significa que los sonidos de los cuales se componen los significantes dependen siempre de una secuencia temporal. ¿Qué quiero decir esto? Que para decir la palabra casa, sí o sí tengo que utilizar el vocablo C, luego la A, luego la S, luego la A. Casa, porque si yo cambio de orden algunos de estos signos, cambia el significante, cambia la palabra, cambia la imagen acústica, cambia por lo tanto la imagen mental de ese signo que estamos haciendo referencia. Saussure afirma que el funcionamiento del lenguaje depende de la linealidad y que esto tiene importantes consecuencias, dado que la linealidad impide ver u oír varios significantes simultáneamente, mientras que la linealidad del significante es una cadena. La arbitrariedad que hay entre ambas partes del signo es un vínculo único. Vamos a volver a explicar esto. La linealidad del significante es una cadena, una letra detrás de otra, un vocablo detrás de otro. La arbitrariedad es algo que se establece como vínculo entre el significante, la imagen acústica, y el significado, la imagen mental. Si el signo lingüístico no fuese arbitrario, los signos que componen el lenguaje estarían determinados mutuamente por algún elemento externo. El valor lingüístico está enteramente determinado por la existencia de relaciones y por ende el signo sí o sí tiene que ser arbitrario. Saussure va a llamar forma pura a la relación que se establece entre el significante y el significado, así como a la que existe entre los distintos signos, porque esto es esto, pero no es esto otro. La ventana es ventana porque es ventana, pero no es mesa. Lo hace para recordarnos que no es sino una relación establecida entre significante y significado, y a la vez esto es esto porque no es esto otro, porque no es esto otro, porque no es esto otro. Hay una diferenciación entre este significante y el resto de los significantes.
El vínculo entre el sonido y el pensamiento en el signo lingüístico produce forma. ¿Se entiende? Entre el sonido y el pensamiento en el signo lingüístico produce forma.